Muy buenas noches a toda nuestra comunidad. Un gusto saludarlos y también a todos quienes nos ven a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos de Perú. El día de hoy en Biblioqué realmente contamos con la participación de un destacado invitado, Rafael Aita, Capitán Perú. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura. Asimismo, recordarles a nuestro auspiciador editorial Vivir sin enterarse. No olviden que estamos con la última publicación de este editorial, Los ojos de Angélica, de Eduardo Reiber. Una gran obra, un gran dramaturgo que nos ayuda a entender un poquito de la realidad en la época donde hubo el terrorismo. Bien, no olviden que la pueden encontrar en su librería favorita, el Librería de Lima y Miraflores, librerías Comunitas y Librería Sur. Estén atentos a nuestros programas porque justamente vamos a tener algunos sorteos por ahí justamente con quienes, con esta librería, con todas las que se vienen sumando y nuestros autores favoritos que ya se están dando a conocer a través de nuestra página y ya también tiene un gran número de personas que los siguen. Claro que sí, también a Reposterías del Idulce, muchas gracias por estar con nosotros. Postres hechos en casa, postres hechos con amor. Mi nombre es Mireya Rodenas. Yo soy Paul Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Les recordamos que la clave de nuestra transmisión es la interacción con ustedes, por ello pueden hacernos llegar sus preguntas a lo largo de la transmisión, las cuales responderemos junto a nuestro invitado. Bien, primero saludarte, de verdad, tenemos a Capitán Perú el día de hoy, tenemos a Capitán Perú, pero vamos, Capitán Perú no hace pensar, a mí me hace pensar en los Avengers, inmediatamente, ¿no? Uno los relaciona con eso y queremos darte a conocer porque, vamos, tú literalmente eres ingeniero industrial, ¿sí? ¿O me estoy equivocando? Y Así que es, justamente correcto. te gustan las letras, es tan interesante, de verdad, conocerte y sobre todo el trabajo enorme que vienes haciendo año tras año, porque vamos, no es un trabajo de 5 años, es más. Por favor, ahí la comunidad tiene que conocerte, ¿no? Yo sé que tú ya tienes tus seguidores, tienes tus views por ahí que están detrás de lo que tú vienes publicando, porque también tienes libros, así es. Entonces, te escuchamos. Primero preséntate un poquito por ahí y ya nos recuerdas. Así es, muchas gracias. También encantado de estar aquí con ustedes para conversar acerca de temas de cultura que son tan importantes para nuestra sociedad el día de hoy. Pues como bien has dicho, soy ingeniero industrial, soy aficionado a las letras y soy aficionado a los superhéroes también. De ahí viene esta idea precisamente de Capitán Perú, en que, bueno, para que me conozcan un poco más, yo desde siempre, desde toda la vida, desde niño, desde el colegio, yo he sido muy aficionado a la ciencia ficción. Bueno, especialmente Star Wars, pero posteriormente he encontrado otras series de ciencia ficción, como también Doctor Who, y libros como los libros de Isaac Asimov, que desde siempre me han cautivado, desde siempre pues han capturado mi imaginación, y por lo tanto yo desde muy joven comienzo a escribir cuentos de ciencia ficción, pero claro, como un hobby, ¿no? Como un entretenimiento, ¿no? Sin ninguna visión de publicar, sino simplemente quedaban ahí en mi computadora. Algunos los he presentado a concursos, no los presentaba pues a las ferias del colegio, pero nada más que eso. Pero sí es esta doble afición, ¿no? Tanto a la ciencia, que me llevó a estudiar ingeniería, pero también al mismo tiempo a escribir y a desarrollar las letras, que posteriormente se convirtió en escribir literatura de ficción histórica, ¿no? Eso comenzó a partir de mi primer viaje a Machu Picchu, donde me enamoro de lo que es la cultura incaica. En Cusco comienzo a buscar libros sobre los incas, encuentro muchas cosas que no me habían enseñado en el colegio en Historia del Perú, y que se prestaban para desarrollar novelas, cuentos,
Así que migro un poco, o mejor dicho, bastante, desde la ciencia ficción a escribir novelas de ficción histórica. Y bueno, con los años es así, logré publicarlas, ¿no? Publiqué este libro de El secreto del último Inca, que fue mi primer cuento histórico, de ficción histórica, de aventuras. Y el año pasado publiqué un segundo sobre la vida del Inca Pachacútec, ¿no? Entonces, claro, ya esa me acerca a la historia, me acerca a lo que son nuestras raíces culturales y veo que muchos datos de los que encontraba en los libros que valía la pena compartirse, no los podía incluir en los argumentos de mi libro, pero me daba pena que se pierdan, ¿no? Entonces así sale la idea de lanzar esta página donde pueda colocar todos estos datos interesantes que tenía a la mano y que consideraba que debían compartirse. Y así es como nace este proyecto de Capitán Perú. Interesante, Rafael, de verdad escucharte es emocionante, porque vamos, todo aquel que cree en un superhéroe, yo creo que también te ven así, ¿no? Con esos ojos, porque estás haciendo algo enorme que es cambiar prácticamente algunas, porque he leído parte de lo que justamente tú difundes, cambiar algunos relatos, de hecho, porque algunos tienen por ahí un poco de repente no fiel a lo que justamente dice la lectura, bueno, lo que uno ha venido trabajando. Entonces, Rafael, tu lucha contra la ignorancia es tremenda, ¿no? Entonces yo te agradezco de verdad y vamos, entonces comenzamos por aquí. Rafael, antes de pasar a Paul con su pregunta, señálalos, ¿cuántos años más o menos ya en este trabajo que vienes haciendo? Porque creo que ya tienes 10, 14, ¿cuántos años exactamente? Bueno, a ver, como decía, ¿no? Yo comencé a escribir estos libros en el colegio, ya es en la universidad en que migro a escribir sobre ficción histórica, así que más o menos saca tu cuenta, yo desde el año 2004, 2005. ¡Wow! Ya llevas ya. Que comienzo a escribir cuentos y libros de ficción histórica. Recién los pude publicar el año 2018, mi primer libro. Y la página, ¿no?, del proyecto, ¿no?, las redes sociales de Capitán Perú comenzaron el año 2017. Bien, claro bien. que sí. Rafael, buenas noches, un gusto saludarte y bienvenido también a nuestro programa. Te agradecemos por también difundir la historia, la cultura, cosa que nos interesa a nosotros. Yo quería hacerte una consulta. Alberto Vergara, por ejemplo, publicó un artículo, La democracia peruana agoniza, señalando que diagnosticar la enfermedad que la está matando quizás es difícil. En estos días más aún de convulsión, ¿cómo ves al Perú, al país? ¿Qué crees que posiblemente nos espera? ¿Crees en eso de la existencia de una narrativa y una posverdad, como señalan algunos medios de comunicación? Bueno, a ver, hay dos partes en tu pregunta. Voy a tomar la primera, que es sobre la democracia que agoniza, ¿no? Yo no creo que la democracia esté agonizando en el Perú. Yo creo que la democracia nunca tuvo salud en el Perú. Y más bien ha regresado a su status quo de siempre, ¿no? Si nosotros revisamos nuestros 200 años de historia republicana, vamos a ver que la constante en esos 200 años han sido golpes de Estado, militarismos, autoritarismos, dictaduras, etcétera, 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 ¿no? Basadre identifica el periodo más largo de democracia en la República Aristocrática, que fueron 25 años de democracia y no fueron continuas porque en el medio tenemos el golpe de Benavides, ¿no? Que bueno, llama a elecciones, pero hubo un golpe. Eso significa que nosotros, si llegamos al año 2026 sin ningún suceso abrupto, estaríamos rompiendo nuestro récord histórico de democracia. Imagínate, ¿no? Pero claro, esto ya cada día lo vemos más difícil, ¿no? Vemos pues que como bien dice el artículo, esto está tambaleando. Pero también está tambaleando
porque la democracia han sido los periodos excepcionales en nuestra historia. Nunca nos hemos acostumbrado a crear un espíritu de democracia, y eso lo hemos visto el año pasado, en donde, bueno, estamos, claro, en 2020, ¿no? Bueno, 2019, 2020, en donde la gente ha aplaudido vacancias y cierres de Congreso, ¿no? Y a la gente que aplaudía esto, yo le decía, oye, ¿tú crees en la independencia de poderes? Porque si tú aplaudes que cierren el Congreso, entonces tú crees en más bien centralizar el poder, y eso claro, no es democracia, ¿no? Entonces, el peruano tiene un ADN, tiene una herencia, tiene un espíritu de valorar el caudillismo. No sé si es porque todavía anhelamos al incanato, anhelamos un inca fuerte, poderoso, con una vara de hierro en la mano, pero la verdad es que la persona busca un caudillo, el peruano busca un caudillo. Tú lo ves cada elección. La gente no lee planes de gobierno, no lee proyectos políticos, no lee ni de ideologías, busca a la persona, ¿no? Dice, yo voto por él porque me parece que es un líder fuerte, me parece que va a poner mano dura. No le importa su proyecto político, votan por las personas, no por los proyectos. Eso no es democracia, ¿no? Entonces, si decimos que la democracia está agonizando, yo diría que lleva 200 años agonizando en el Perú, ¿no? Y que más bien ahora hemos tenido un largo periodo democrático del cual no estamos acostumbrados, ¿no? Eso es en una primera parte de tu pregunta, ¿no? En una segunda parte, bueno, a ver, para recordarme, ¿qué es lo que habías mencionado? Sí, te había que he mencionado, digamos, ya bueno, planteando, empezando de lo que estás mencionando, ¿qué nos esperaría en todo caso? Porque se ha mencionado ahora que hay una narrativa y una posverdad, que muchos medios de comunicación lo señalan, ¿no? Como para reescribir un poco la historia, pero no sé cómo lo ves tú. Yo sí, obviamente, totalmente de acuerdo. Y no creo que sea un caso personal, ¿no? Cualquier persona que abra un libro de María Rogorovsky, José Antonio del Busto, Valdemar Espinosa o cualquiera de los autores de historia, se va a dar cuenta que la historia que nos enseñan no es lo que aparece en ese libro. Es una historia mucho más edulcorada, una historia tal vez al servicio de ciertos pensamientos. Y ojo, esto no tiene nada que ver con una línea política. Esto te lo va a asegurar cualquier persona, ya esté en la derecha o en la izquierda. He conversado con los dos extremos y de los dos extremos me han dicho, nuestra historia la enseñan pésimo, ¿no? Le enseñan una historia mitificada, una historia idealizada, ¿no? En donde incluso pues periodos históricos como el de los incas, siendo yo un admirador del incanato, lo mitifican, lo colocan de una forma paradisíaca, mientras que otros periodos históricos lo satanizan. La guerra con Chile está impregnada de mucho victimismo. En general, nuestra historia está impregnada de mucho victimismo. Siempre estamos buscando un enemigo ajeno en quien descargamos nuestros males. Así que sí, por supuesto, por supuesto. Esto ni siquiera lo digo yo, los mismos historiadores mencionan las falencias que hay en nuestros relatos históricos. Rafael, me haces recordar lo que mencionas a muchos discursos de repente déjame ver un ratito, bueno, muchos discursos, voy con la pregunta quizá, porque ahí tengo un poquito de la cámara, te mencionaba, ¿no? Justamente uno de los discursos de algunos maestros, de algunos profesores que quizás te dicen, no nos han colonizado, no nos han conquistado, nos han invadido. Entonces, quizás tú dices, ¿no? De ese punto no es así. Nos enseñan a tener enemigos. Es algo que creo que podrías tú un poquito explayarte en ese ámbito
para que justamente, porque sé que haces un gran trabajo en los colegios. Sé eso Así que es. vas y prácticamente yo estoy segura que si yo tuviera la edad de los jóvenes que te escuchan en los colegios, yo también estaría observándote, escuchándote, porque es muy interesante lo que tú nos vas a comentar ahora y lo que haces el trabajo por ahí. A ver, te escuchamos, Rafael. No, sí, totalmente, ¿ah? Totalmente. Y para esto me gustaría poner un ejemplo. A ver, creo que puedo compartir pantalla, ¿no? Claro que sí. Porque tengo acá precisamente una entrevista que se hizo a María Roborowski, ¿no? A ver si creo que acá se puede ver. O creo que tienen que... Ya lo acabo de agregar. Ahí está. Ya está, ¿no? Entonces, acá María Roborowski usa palabras muy duras, mucho más duras que las que yo uso, ¿no? Si ven el título, dice, somos un país acomplejado. Durísimo, ¿no? Es una cachetada para todos nosotros. Pero cuando le preguntan por qué, ella dice, porque es acomplejante para una nación saber que un puñado de españoles, porque fue un puñado, vinieron y conquistaron todo un estado. Es acomplejante y por eso criollos y mestizos, porque ahora todos somos criollos y mestizos, tienen un resentimiento por el indígena que se dejó de vencer tan fácilmente, ¿no? Esto es parte de la historia que nos comentan, que nos cuentan, que nos dice justamente lo que mencionaban, ¿no? Vinieron los invasores, vino Pizarro con sus huestes, y nos invadieron, y nos mataron, y nos esclavizaron, y nos subyugaron, y nos explotaron. Pero todos sabemos que Pizarro vino con 180, con menos de 200 españoles, y que el imperio incaico tenía más de 10 millones de personas, y tenía ejércitos que llegaban a los 100.000 soldados o guerreros. Entonces, que te digan que 180 invasores que mal comidos, mal nutridos, que habían venido encima en medio de penurias y enfermedades y ataques que habían sufrido, y que esos 180 que llegaron casi como zarrapastrosos a las costas de Tumbes y de Piura, y que llegaron a Cajamarca, lograron capturar al grandioso Inca y derrotar al magnífico Tahuantinsuyo de más de 10 millones de habitantes, obviamente te genera un conflicto que es el que tenemos el día de hoy. Y eso es porque desde un inicio la historia no se está contando como fue, se está contando de esta forma equivocada de una lucha entre españoles malos e incas buenos, españoles invasores e incas pobrecitos, oprimidos y subyugados, cuando eso no tiene nada que ver con la realidad. Y la realidad es que en esa época existía una guerra civil, una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, en donde cuando llegan los españoles, ambos bandos buscan establecer alianzas con ellos. Y no solamente ambos bandos, sino otras etnias que se aliaron a los españoles, como por ejemplo los cañaris, los huancas, los huaylas, los chachapoyas, los cajamarcas, los chancas. Existieron toda una serie de etnias que fueron las protagonistas de la conquista. O sea, no es que estos malditos invasores, no, sino fueron nosotros mismos que en un conflicto de guerra entre dos hermanos se comenzaron a armar bandos a favor de uno y del otro, y claro, muchos apoyaron a los españoles porque habían ejecutado a Atahualpa, eran huascaristas y celebraron la ejecución de Atahualpa. En el Cusco se celebró la ejecución de Atahualpa. Muchas panacas de Cusco, que eran partidarias de Huáscar, se aliaron con Pizarro precisamente por esto. Entonces esto cambia este relato de españoles malos y desgraciados contra incas buenos y pobrecitos y oprimidos, porque la verdad es que ni los españoles eran un solo bando, porque los españoles se terminaron peleando entre ellos. Recordemos que primero Gonzalo Pizarro ejecuta a Diego de Almagro en el Cusco, y luego el hijo de Almagro el Mozo, se levanta con los caballeros de la capa y asesinan a Francisco Pizarro, y luego Gonzalo Pizarro se quiere nombrar rey del Perú,
y envían pues a un ejército desde España para derrotar a Gonzalo Pizarro y que asuma un virrey, ¿no? Blasco Núñez de Vela. Esta es una guerra entre españoles puros. Así que no había un solo bando español tampoco. Había muchas facciones. Y entre el bando andino también había muchas facciones, porque estaban los huascaristas, estaban los atahualpistas, estaban las etnias locales que buscaban alianzas y buscaban acoplarse a la mejor opción o al que veían ganador. Así que fue un escenario muy complejo de alianzas, de luchas, de intereses, que reducirlo a los españoles nos invadieron y nos conquistaron y nos saquearon, ni siquiera califica como para caricatura, ¿no? De repente, ni para parodia califica eso, pero es lo que se cuenta y eso conlleva justamente una consecuencia nefasta para nuestro autoestima y para nuestra identidad peruana. Interesante lo que nos mencionas. Paul, no sé si me permites añadir algo. Sí, adelante, Licha, dale. Me haces pensar de repente en los cronistas. Yo te voy a hacer una consulta respecto a qué piensas del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué piensas acerca de prácticamente muchos tienen con este detalle, ¿no? ¿Es netamente peruano o más quiso ser español porque justamente tenía familia española? Bueno, tenemos en este caso antecedentes, ¿no? Del tío, por ahí viene el nombre de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, te consulto ahí, ¿qué piensas acerca en todos tus estudios respecto a eso? Claro, por supuesto, ¿no? De hecho, a ver, sobre... Me parece que el internet de repente Paul, quizás ahorita esperamos un ratito a Rafael. Claro que sí, pero está bastante interesante el comentario de Rafael, porque más que nos invita a la reflexión, y los diversos planteamientos que han ocurrido en el país y que también nos enseñan en la escuela, en el colegio, y un poco también tener esa visión crítica para sustentar el punto de vista que tenemos, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Yo lo que voy intentando con las cámaras es muy interesante porque justamente le pregunto esto ahí para los que nos están escuchando. Inca Garcilaso de la Vega es un parte literato, es cronista, y bueno, de él es Gómez Suárez de Figueroa su verdadero nombre, ¿no? Un pequeño detalle con la cámara, de repente el público que nos está escuchando, pero vamos con esto. Gómez Suárez de Figueroa, ese era su verdadero nombre, y bueno, como Inca Garcilaso de la Vega, él su padre era español, su madre una ñustra cusqueña, entonces ahí viene el conflicto, ¿no? Algunos dicen que se sintió más español que peruano. ¿Por qué? Porque cuando él saca prácticamente sus libros, publica, viene este detalle de que hablan más de los españoles que de los propios, incluso hay ciertas realidades que narra, y bueno, eso hace que surja la pregunta, ¿no? ¿Qué fue más, español o netamente amaba al Perú y valoraba su cultura? Bien, te escuchamos, Rafael, ahora sí. Gracias, sí, se me fue el internet, pero ya regresé. A ver, para responder a tu pregunta, quiero citar un artículo que escribió el historiador José Antonio del Busto, ¿no? En donde precisamente es un artículo sobre la peruanidad y toma a la introducción, ¿no? Que hace el Inca Garcilaso a los comentarios reales. Y cito la dedicatoria que hace, ¿no? De los comentarios reales. Y dice: a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. Y añade del Busto: en estas líneas, acaso por primera vez, aparece la idea de nación peruana, ¿no? Al dedicar la obra a los nacidos del territorio del Perú, empezando por indios, quechuas y no quechuas, siguiendo con mestizos y terminando con criollos, Garcilaso aparece
la peruanidad como principio y el nacionalismo como devoción. Garcilaso es entonces el proto-peruano, en el sentido que en base a la identidad de Garcilaso se comienza a construir lo que es la peruanidad, como mestizo, como unión de la sangre del Inca y de la cultura andina, y también la sangre hispana y la cultura occidental. Esta unión es la que da origen al Perú. Y por lo tanto el Inca Garcilaso viene a ser este modelo de peruano. Ahora, ¿qué más debo añadir? Que Garcilaso, como escritor, fue un escritor fenomenal. Su obra trascendió en el tiempo. Tal vez uno de los mejores escritores de la historia del Perú, uno de los más reconocidos. Si hacemos un top 10 de los escritores nacidos en el Perú, Garcilaso va a estar ahí, en ese podio de honor. Pero no como cronista. Hago la diferencia. Su crónica me parece que se acerca más a la ficción que a la realidad. Porque Garcilaso nos ofrece una visión idílica del Tahuantinsuyo, una narración idealizada del Tahuantinsuyo. Este hecho lo dice muchos autores, como por ejemplo Roborowski, el mismo del Busto, en donde menciona que Garcilaso trastoca la historia inca para ofrecerla de forma, por ejemplo, eliminando rebeliones, sublevaciones, que sí citan otros cronistas, ¿no? Eliminando la muerte de ciertos sucesores, ¿no? Por ejemplo, del sucesor de Yaguarhuaca, que es emboscado y asesinado por sus parientes los guayacanes. Este hecho lo omite Garcilaso para no representar debilidad. En otros casos los menciona, pero dice, esto no debe haber ocurrido porque unos enemigos tan débiles no podían atreverse a atentar contra la grandeza inca. Garcilaso intercambia las figuras de Pachacute con Huiracocha, porque quería enaltecer a la panaca de Huiracocha porque él descendía de la panaca de Huiracocha. Entonces, sus libros que él ofrece hacia Europa, porque recordemos que Garcilaso escribe en España y escribe hacia el público español, y además, muchos años después de haber estado en el Perú, lo hace con la idea de ofrecer a Europa una visión paradisíaca de un imperio que casi se ubicó en el jardín del Edén. Y el día de hoy, mucha de esta visión que nosotros tenemos del Tahuantinsuyo ha sido heredada de Garcilaso, y eso también nos ha hecho daño, porque pensamos en el Tahuantinsuyo de una forma utópica, de una forma muy soñadora, y eso nos hace anhelarlo, y obviamente nos hace caer en el caudillismo. Así que, como cronista, no me gusta, como escritor de ficción, me encanta. Como peruano, vendría a ser la síntesis de lo que vendríamos a hacer el día de hoy los peruanos. Interesante. Justo sobre ese tema, yo estaba pensando que uno de los acontecimientos de la conquista del Perú, el cual carece quizás de documentación fidedigna, es el proceso que se le siguió al Inca Atahualpa previo a la ejecución que tuvo, ¿no? Aquel 26 de julio de 1533. Yo quería consultarte o preguntarte, Rafael, el cura Vicente Valverde, quizás escandalizado por los pecados del Inca, junto al tesorero Alonso de Riquelme, ¿cuál es el papel del cura Valverde que tú lo ves? ¿De repente fue realmente un defensor de los incas? ¿Tenía algunos intereses? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Al final el destino de Atahualpa se decidió por votación, nos dicen las crónicas, ¿no? En donde perdió por un estrecho margen. Si recuerdo bien, lo estoy diciendo de memoria, 13 votos a 11. O sea, bastaba una persona que hubiera votado en contra, que votara a favor, y ya no lo hubieran ejecutado. Influyó que
Atahualpa perdiera sus defensores, porque Atahualpa tenía defensores entre los españoles. Uno de ellos era Hernando de Soto, obviamente no el político, ¿no? El conquistador de aquella época. Pero Hernando de Soto fue enviado a la huaca de Pachacámac, porque Atahualpa le dice que había más oro ahí en Pachacámac, ¿no? Entonces va Hernando de Soto y durante este viaje que sucede el juicio y la ejecución de Atahualpa, que tal vez con Hernando de Soto en Cajamarca no lo hubiera permitido, porque Hernando de Soto era aliado, defensor de Atahualpa. Atahualpa tuvo defensores, no sabemos quiénes fueron esos 11 que votaron a su favor. No sabemos si ahí estuvo el cura Valverde, no sabemos si estuvo el mismo Francisco Pizarro. Recordemos que según la crónica de Pedro Pizarro, Francisco Pizarro lloró la muerte de Atahualpa. Lo dice textualmente: yo vi al marqués llorar. Entonces, creo que estoy escuchando un retorno, a ver. Sí, Paul, de repente... Te escuchamos bien. Ya, ahora sí, mejor, muchas gracias. ¿No? Entonces, tuvo defensores. No sabemos exactamente quién, porque no se saben los resultados de esa votación, fue secreta, y no se puede descartar que hubieron intereses políticos muy por encima de los intereses personales e incluso éticos. Recordemos que Pizarro y sus jueces, entre comillas, autonombrados en aquel momento, no debieron juzgar a Atahualpa, porque de acuerdo a las leyes de Castilla y del Imperio Hispano, un plebeyo no puede juzgar un noble, y la corona de Castilla reconoció el rango de nobleza de los incas, algo que no hicieron los ingleses con las etnias que encontraron en América del Norte, ¿no? La corona de Castilla sí reconoció el grado de nobleza de los incas y sus descendientes. Por lo tanto, Pizarro cometió un delito, una ilegalidad, a la hora de él, como plebeyo, juzgar a Atahualpa, que era un rey, que era un noble. Lo correcto hubiera sido, en caso se quiera proceder legalmente, no digo lo correcto moral, lo correcto legal de la época, hubiera sido que Atahualpa fuera enviado a España para ser juzgado por Carlos V. Hubiera sido una historia muy interesante, pero sabemos que no fue así. Y sabemos que no fue así porque Francisco Pizarro con sus hombres pendían de un hilo. Ellos sabían que las montañas de Cajamarca estaban repletas del ejército de Atahualpa, que esperaban su sola orden para caer encima de los 180 españoles que había ahí, aniquilarlos y rescatar al Inca. Y lo único que los detenía era Huáscar, el temor a Huáscar. Eso era lo que los estaba frenando, que de repente Huáscar tome esto para sublevarse y levantarse. Y es por eso que Atahualpa, antes de pedir ser rescatado, pide ejecutar a Huáscar, porque le tenía más miedo a Huáscar que a Francisco Pizarro. En el momento que Huáscar es ejecutado, Atahualpa se sentencia él solo, porque ya el único heredero, el único sobre el que caía la Mascaipacha era Atahualpa. Y esto lo convertía en un personaje peligrosísimo para los intereses de Pizarro, y por lo tanto decidieron ejecutarlo, porque si no lo ejecutaban en ese momento, Atahualpa daba la orden que lo liberen y todos los españoles morían en ese lugar. Era una cuestión de vida o muerte. Era una cuestión de, si no muere él, muero yo. Y por eso fueron empujados hacia ese momento y que luego busquen un sucesor inca que sea aliado de Pizarro, como lo fue primero Tupahualpa y luego Manco Inca, ¿no? Entonces, obviamente, tiene razón en lo que dicen, hubieron intereses políticos, tal vez intereses de sobrevivencia, ¿no? En esos momentos más se piensa en sobrevivir antes que en otra cosa. Pero todos estos fueron confabulándose y fueron moviéndose para el resultado que finalmente tuvo ese desenlace. Sí, bastante reflexivo. Adelante, Danitza.
historia también es que nosotros queremos que de repente más te sigan en las páginas donde yo sé que tienes una página oficial como Capitán Perú. ¿Qué otras redes tienes por ahí para poder que se vayan sumando más personas? Porque lo que nos cuentas, nos mencionas y todo eso, de hecho, ¿no? A quién no le va a gustar. Mira, te entretiene y estás aprendiendo, que es lo mejor. Estás aprendiendo. Entonces, por ahí decía, ¿no? ¿Cuánto inviertes tu tiempo en, si ves una hora de Netflix, porque no es una hora una hora con Rafael, con Capitán Perú? A ver, vamos, ¿nos dices? Sí, sí, por supuesto. Mira, una de las mayores satisfacciones que he recibido es cuando me escriben mensajes de muchas personas diciéndome, yo odiaba la historia, me la enseñaron muy mal en el colegio, me la enseñaron de forma muy memorista, solamente a recordar fechas y datos y lugares. Cintas que tenías que memorizarte. ¿No? La capa cuna, que tenías que sabértela como un canto, sí, pero ni sabías la diferencia entre uno y otro y qué es lo que había hecho uno y por qué es importante el otro. Entonces, me escriben diciéndome, yo odiaba la historia y cuando he llegado a tu canal, he decidido darle una segunda oportunidad, porque he encontrado que la historia puede ser también entretenida, no tiene que ser algo tedioso, aburrido y fastidioso. Puede ser algo que nos anime, que nos entusiasme. Así que, para todos los fans de la historia, que tengo muchos también en mi página, que muchas veces me dan comentarios valiosísimos, que yo también aprendo mucho de ellos. Tengo historiadores, arqueólogos, que son muy asiduos a mi página e enriquecen la publicación con muchos comentarios. Pero también especialmente a la persona que nos está escuchando y que no le gusta la historia, que la odió en el colegio, que se le enseñaron mal, el que decía, me toca el curso de historia. ¡Ay, historia! Tengo examen de historia. ¡Qué pesadez! ¿No? ¡Qué asco! A todas esas personas especialmente los invito que se den una vuelta por mi canal, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube también, como Capitán Perú, y tengo una cuenta en Instagram, como @CapitánPeruano, que le den una segunda oportunidad, porque va a ser una historia que está contada de forma amena, de forma más ligera, más pensando en una reflexión, a que memorices datos y nombres, sino a hacerte pensar, de repente a divertirte también, porque hay un post que yo llamo la historia con memes, ¿no? En donde hablo de un evento histórico, pero lo combino con un meme que sea gracioso, divertido, entretenido. Así que dale una oportunidad, una segunda oportunidad, y vas a encontrar que la historia, y nuestra historia en general, es un Juego de Tronos. Si te gustó Juego de Tronos, te va a gustar nuestra historia. Porque estas luchas de poder, enfrentamientos políticos, estas conspiraciones, traiciones, esto está en toda nuestra historia. Así que si te gusta eso, créeme que te vas a entretener, pero además te vas a comprender mejor lo que está pasando el día de hoy. Porque también muchas personas me han dicho, oye, esto que tú cuentas que pasaba hace 200 años, está pasando. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Yo recuerdo que a inicios de año, y el año pasado también, hice post en donde hablaba del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el presidente y el Congreso. Pero cuando lo desarrollaba, hablaba del presidente Ribagüero y del Congreso del que se atrincheró en el Callao en 1821, ¿no? 1822, perdón. Y me dicen, oye, es lo que está pasando el día de hoy. Es el Congreso. Un déjà vu. Es un déjà vu. El Congreso quería vacar al presidente y el presidente termina disolviendo el Congreso. y fue en 1822, ¿no? Y me dicen, pero es lo mismo que ha sucedido. Y decía, bueno, quien ignora la historia
está condenado a repetirla. Entonces, si realmente queremos entender lo que está pasando, hay que mirar hacia nuestra historia para poder, hay una frase que dice, ¿no? Conocer el pasado para entender el presente y poder mejorar hacia el futuro. Así que ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que si nosotros conocemos nuestra historia, podemos entender los problemas que nos están pasando y trabajar para un Perú mejor, para ser el Perú que todos soñamos. Es cierto, Rafael. Ahí de repente, un permisito, ¿puedo añadir algo? Claro que sí, adelante. Claro. Okay. Lo que me hace pensar en ese ámbito es justamente, si en verdad dices ser peruano, o sea, no es solo fútbol, ¿no? No es solo ponerte la camiseta como ay, sí, el día de hoy juega Perú contra... No es así, sino primero conoce tu historia, ama lo que... un pasado, vamos, un pasado que te ayuda a entender muchas realidades. Y justo el Palacio de Gobierno, que ahora va a ser Museo de las Artes, ¿no? Entonces, perdón, el Museo del Ministerio de las Culturas. De las Culturas. De las Culturas, ahora es con ese nombre. Pues, justamente este Palacio de Gobierno ha pasado por mucho. Lo sé, porque desde, si mal no recuerdo, el asesinato, hubo asesinatos. El asesinato de Francisco Pizarro, claro. Pizarro murió ahí en pleno palacio. Es prácticamente una reliquia, claro que no conserva la misma arquitectura de antes, pero ahí la tiene. Y ahora justamente Rafael, hoy por ejemplo estuve en la Catedral de Lima y la han hecho tipo museo, ¿no? Esta y la del costado. Puedes visitarlas. Te cuento, es la primera vez que ingreso y justamente tuve una guía por ahí, muy buena también ella, y nos decía, ¿no? Nos hacía recordar las pinturas, cuán importante ha sido, y he visto la influencia cusqueña que se tenía, la influencia cusqueña que había en este ámbito del arte también, y en la Iglesia Católica. Rafael, ¿qué piensas acerca de justamente la realidad de nuestros museos? Antes quería preguntarte, ya que visitaste la catedral, ¿llegaste a ver la tumba de Francisco Pizarro? Mira, te soy honesta, no pude llegar a verla. Está ahí, ¿ah? No pude llegar a verla, no pude. Ahí. Bueno, motivo para regresar, pero ojo, es que yo te lo preguntaba porque es un boleto aparte. O sea, es un boleto catedral y aparte otro es la tumba de Pizarro. Así que será motivo para regresar porque se puede visitar ahí precisamente, lo encontraron en la catedral a Francisco Pizarro. Y bueno, ahí cuentan también toda su historia, su árbol genealógico, es una historia muy interesante. Así que sí, como bien dices, hay una riqueza enorme en nuestros museos, en nuestras iglesias, en nuestros cuadros. Yo siempre digo que Lima es una ciudad museo. Tú caminas por las calles y vas a encontrar historia, ¿no? Vas a encontrar lugares donde sucedió algo importante, donde murió alguien importante, donde hubo un acontecimiento de una guerra, de una batalla. Tanto ha pasado por Lima que tenemos esa suerte, ¿no? De encontrar hechos históricos que solamente caminando por sus calles. Sobre el tema de los museos, definitivamente necesitan un impulso, sé que se ha estado haciendo un trabajo para revalorizar museos. Por pandemia han sufrido mucho, se han cerrado los museos, pero también sé que en pandemia se ha aprovechado a remodelarlos. Por ejemplo, el Museo de Sitio de Pachacámac se ha repotenciado, se ha inaugurado uno nuevo, así que visiten Pachacámac. Fue el oráculo más importante de la época prehispánica. El mismo Inca iba a Pachacámac para saber si iba a haber una buena cosecha, un buen clima o su suerte en la guerra. Sé que el Museo de Historia, Antropología de Pueblo Libre
lo han estado reconstruyendo también. Ya, este sí fue un caso más de necesidad, porque saben que adentro está la casa de San Martín y Bolívar, ¿no? Hay una casa dentro del museo donde vivieron los 3 últimos virreyes, y luego cuando San Martín y Bolívar llegaron a Lima, ocuparon la casa también. Entonces, alrededor de la casa se construyó todo un museo con muchas piezas muy interesantes, pero además la casa de San Martín, Bolívar y los virreyes. Supe que estuvo en remodelación, porque, bueno, es necesario cada cierto tiempo para preservarlo. No sé si está abierto aún, creo que no. Así que sí se está haciendo un trabajo para poner en valor nuestros museos, pero obviamente el trabajo no sirve de nada si no los visitamos, ¿no? Así que el llamado es a que los visiten. Creo que todavía está la promoción de museos gratis el primer domingo del mes, o el segundo, no recuerdo exactamente la fecha, pero busquen eso. Hay un domingo del mes en que se puede entrar gratis a los museos, así que aprovechen eso para conocer más de nuestro Perú, porque hay una frase que siempre digo, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Exacto. Y como habías dicho, amar al Perú no es festejar en la calle cuando gana la selección. Amar al Perú no es defender al pisco peruano cuando digan que es chileno. No, eso no es amar al Perú. Amar al Perú es conocerlo. Amar al Perú es lo otro, no digo que esté mal, yo también festejo cuando gana la selección, obviamente. No digo, no festejen, no. Lo que digo es, solamente eso no nos sirve para nada. Nos sirve personas que conozcan nuestras raíces, nuestra cultura, de dónde venimos. Y yo les aseguro que ahí van a encontrar una riqueza que va a ser inevitable que nos enamoremos ahí sí verdaderamente del Perú, de nuestra cultura, y aprendamos a valorarlo, aprendamos a rescatarlo, aprendamos a ver el tesoro que hay en cada una de nuestras culturas, no solamente en Lima, no solamente lo hispano, y no solamente lo inca, que muchos piensan que el Perú prehispánico son los incas y Machu Picchu, y no es verdad. Que aprendan a valorar toda la riqueza también que tienen los chancas, los huancas, los chachapoyas, los chimú, la riqueza que hay en el norte del Perú. Por ejemplo, el Museo Tumbas Reales de Zipán, que es uno de los mejores museos de todo el mundo. Ha competido a nivel, pues, del Museo Británico, ¿no? De los museos de Nueva York, o sea, está en el top. Conocer nuestras huacas, ¿no? Las huacas del Sol, de la Luna, de Chan Chan, que están en el norte, pero también en el resto del Perú hay muchos monumentos. Por ejemplo, en Apurímac está Sondor, la fortaleza de Sondor, que era la capital de los chancas, y que se festeja el Sondor Raimi, que es una representación de la batalla entre los chancas y los incas. La gran mayoría ni siquiera sabe que existe eso, y es algo maravilloso, muy vistoso, que vuelan miles de kilómetros para verlo. Nuestras danzas de las tijeras, nuestros carnavales de Cajamarca o los carnavales de Puno, nuestra Semana Santa de Ayacucho, la Virgen de la Candelaria, la Diablada, cuántos bailes, cuántas fiestas, cuántas tradiciones que no valoramos, que le encanta a los europeos, a los asiáticos. Cuando visito, yo veo gente que está hablando, pues, japonés, ¿no? Gente que habla alemán, ¿no? Y que se maravillan, que dicen, estoy encantado de ver esto, y nosotros lo tenemos aquí nomás y no lo vemos, ¿no? Así que el día que lo sepamos valorar, yo creo que ese es el día que va a cambiar el Perú, porque ya todos vamos a saber las riquezas, el tesoro que tenemos, y nos vamos a esforzar y a dedicar para poder revalorarlo y para poder trabajar para hacer el país que todos queremos al final de cuentas. Claro que sí. Excelente, ¿no? Coincidimos completamente contigo, Rafael. Rafael, yo quería un poco ya también entrar como parte de la historia, una reflexión.
Por ejemplo, cuando hablábamos antes de salir al aire sobre la Revolución Francesa, más o menos por allá, por 1788, 1799, donde se dio una gran lucha entre el antiguo régimen marcado por una sociedad organizada en estamentos y sus opositores. Y bueno, este conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia, como todos sabemos. ¿Condujo el pensamiento ilustrado a la revolución? ¿Tú qué? Sí, totalmente. No solamente condujo el pensamiento ilustrado a la Revolución Francesa, condujo a las independencias de las Américas, y entre ellas a la independencia del Perú, por supuesto. O sea, es inevitable. La Revolución Francesa no afectó solamente a Francia, afectó a la historia al punto que marca el inicio de la edad contemporánea. Así que es el cambio de una época, y el cambio de una época significa el cambio de paradigmas, el cambio de una mentalidad. El día de hoy estamos sumergidos en la contemporaneidad, en la posmodernidad, gracias a la Revolución Francesa, para bien o para mal, porque yo en muchas ocasiones me he pronunciado también en contra de las ideas de la Revolución Francesa, porque ya se imaginarán que yo soy mucho más tradicionalista. Como alguien que le gusta la cultura y las tradiciones, obviamente tiendo más hacia ese lado. Pero no puedo negar que yo mismo, siendo conservador, estoy sumergido en las ideas de la Ilustración. Y voy a poner un ejemplo clarísimo, porque justamente en una entrevista no me preguntaron, bueno, entonces si no estás de acuerdo con las ideas de la Ilustración, hay que erradicar esas ideas. Imposible. Estamos tan sumergidos en ellas que sería ya ir anacrónico, fuera de nuestro tiempo. Y el ejemplo que ponía es que el día de hoy nuestros estados, nuestras repúblicas han sido modeladas, diseñadas de acuerdo a las ideas de la Revolución Francesa. Y eso también se expresa en los símbolos patrios. Entonces sería sumamente tonto que yo diga, sí, hay que deshacernos de las ideas de Ilustración con un escudo peruano detrás mío, sabiendo que los símbolos patrios, que el escudo, que la bandera, surgen de las ideas de la Ilustración. O sea, si nosotros regresamos en el tiempo, pre-Revolución Francesa, pre-contemporanismo, y le preguntamos, pues no sé, le preguntamos a Carlomagno, le preguntamos a Pachacútec qué cosa es una bandera, qué cosa es un escudo nacional, y no van a saber responder, porque por más que yo admire a Pachacútec no tenía pues ni bandera, ni escudo nacional, ni tenía la concepción del Estado y la República y los países que tenemos el día de hoy. Y eso se lo debemos a la Revolución Francesa. Así que todo movimiento, claro, tiene sus aspectos positivos y negativos, y podemos argumentar que mucho del relativismo, del posmodernismo, de la posverdad que mencionabas, son consecuencia de los filósofos de la Ilustración y han sido elaborados por filósofos franceses, ¿no? Porque si hablamos de posmodernidad, voy a tener que hablar pues de Sartre, de Derrida, Foucault y compañía. Bueno, no nos va a gustar a todos, pero por otro lado, muchas de las cosas que estamos sumergidos en el mundo de hoy, empezando nuestro país, nuestro estado, nuestra república, nuestra bandera, nuestro himno, vienen de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, ¿quién puede ignorar pues la Marsellesa como el icónico himno que surge de la toma de la Bastilla, ¿no? Así que sí, yo soy el primer crítico de las ideas de la Ilustración, pero al mismo tiempo reconozco que han moldeado la sociedad donde vivimos, que estamos sumergidos, que querámoslo o no, tenemos nosotros mismos enraizados ideas de la Ilustración, pero obviamente siempre buscando el mejorar. Hay que ser críticos con lo que considero que no le está haciendo bien a la sociedad, porque tampoco podemos decir que vivimos en una sociedad perfecta. Hay muchos errores y obviamente hay que ver en qué hemos fallado para mejorar como sociedad y pues alcanzar una mayor justicia, alcanzar un bienestar y sobre todo un nivel de vida
en que no estemos en esta insatisfacción que muchos nos encontramos, ¿no? Decimos, no es lo que, no creo que vivamos en la sociedad que Voltaire o que Rousseau habían soñado con sus ideas. No vivimos en la sociedad que los filósofos de la Ilustración habían proyectado. Así que obviamente eso hay que mejorarlo. Bien, Rafael, qué gusto escucharte. Uno nos invita a generar una reflexión. Lo que tú tratas de difundir es eso, más que memorizar, es siempre una reflexión ahí. Eso me hace pensar quizás en la parte que González Prada nos hace saber que si perdimos la guerra contra Chile es porque somos ignorantes, por la ignorancia, netamente. No sé si ahí estarás de acuerdo. Bueno, si bien no estoy de acuerdo con muchas ideas de González Prada, pero sí estoy de acuerdo en que él fue muy crítico, él fue producto también de su época. O sea, lo que se vivió con la guerra con Chile fue un trauma que concibió a González Prada. Tenía que existir un González Prada después de la debacle que tuvimos con Chile. Y obviamente él tiene mucha razón en hacer esa crítica a la sociedad limeña peruana. Tiene mucha razón al mencionar que en el Perú donde pones el dedo salta la pus. Creo que eso lo vemos hasta el día de hoy. Y tuvo mucha razón al afirmar que eso no solamente lo dijo González Prada, eso lo han dicho Cáceres, también Andrés Avelino Cáceres, en una entrevista mencionó que el debacle peruano ha sido producto de la desunión. Y vale aprenderlo para la coyuntura de hoy. O sea, eso no es una afirmación válida en 1890, no. Esa es una afirmación válida en 2021. Estamos en problemas porque somos una sociedad profundamente desunida y profundamente dividida y enfrentada. Y eso viene desde esa época e incluso antes. Y si lo seguimos metiendo debajo de la alfombra, como lo hemos metido, y que muchos dicen, no, todos somos peruanos, Perú clasificó al mundial, abracémonos, y crean esa falsa nacionalismo y falsa unidad, continuamente va a seguir saltando, de una y de mil maneras. Hay que ya ver y darnos cuenta, somos desunidos, y cuáles son las causas de esa desunión para poder empezar a trabajarlas, porque si no, más nos vamos a pelear entre nosotros mismos que trabajar para sacar adelante el Perú. Y eso obviamente nos sumerge más en la mediocridad y nos sumerge más en los conflictos y en los problemas, que al final es lo que nos está abordando hasta el día de hoy. Claro, eso es cíclico, Rafael, eso es lo triste, que antes en este caso cuando llegaron los españoles, ya en el incanato, evidentemente si eso se termina de esa manera, por los mismos que entre ellos prácticamente uno con otro se enfrentaba. Y pasa lo 2021, solo hemos cambiado de ropa, de celulares, de repente la tecnología, pero la mentalidad, ahí nos quedamos pensando. Ya que has mencionado la época del incanato, voy a profundizar en este pensamiento y voy a tomar precisamente a José Antonio del Busto, que ya lo he citado antes, en donde él dice que el Perú es la consecuencia del proyecto de Tupac Inca Yupanqui. Yo añadiría de Pachacútec y de Tupac Yupanqui, pero bueno, tomemos esa idea. Porque antes de Pachacútec, nuestro territorio había sido dominado y seguía siendo dominado por una serie de culturas y de etnias muy distintas entre ellas. Recordemos que para cuando Pachacútec asume el incanato, a su costado en Apurímac y en Ayacucho estaban los chancas, que eran enemigos a muerte de los incas. En el sur estaban los collas, que también eran enemigos de los incas. En el norte estaban los huancas.
Más al norte estaban los Chachapoyas y los Cajamarca. En la costa teníamos al reino del Gran Chimú, con Chan y la riqueza que vemos el día de hoy, que era incluso más grande que los incas en esa época. Más abajo en la costa teníamos al reino de Chincha, comerciantes por excelencia. Y si ellos se hubieran mantenido de esa manera, lo más probable es que el día de hoy tuviéramos la República Chimú, la República Chanca, la República Chincha, la República Quechua, la República Aymara, la República Chachapoya, que hubieran sido mucho más homogéneos, hablando todos su propia lengua, pero divididos, balcanizados. El primero en unirlos a todos ellos fue primero Pachacútec y luego Tupac Yupanqui. Fue el primero en tener esa visión de integración que formó el Tahuantinsuyo y sobre la cual reposaría el Virreinato del Perú, porque el Virreinato del Perú tomó la misma estructura social, organizacional y de infraestructura en ciudades, en caminos, en tambos, en curacas, en personas, etcétera, etcétera, y sobre la cual se elaboró el Perú. Y esa unión no ha sido fácil nunca, ni siquiera desde las épocas de Tupac Yupanqui, donde se le paraban sublevando los collas, porque tuvo sublevaciones al sur. Se le paraban sublevando en Quito, tuvo que apagar sublevación en Quito. Huayna Cápac también tuvo que apagar sublevación en Quito. Y luego, cuando llega a España, se sigue sublevando. Y sigue habiendo este regionalismo, donde el huanca se veía más huanca que peruano, donde la aymara se veía más aymara que peruano. Y al final viene la República, y eso lo hemos heredado hasta el día de hoy. Muchos dicen que no funciona. No, el aymara nunca va a ser peruano, al igual que el chachapoya, al igual que el huanca. Siempre van a ser más regionalistas que peruanos. Así que el Perú es una utopía, nos venimos peleando hasta el día de hoy, sinceremos las cosas, le damos su independencia a cada uno y cada uno por su lado. Hay muchos que argumentan eso. A partir de estas elecciones más todavía. Yo vi un montón de gente, incluso amigos míos, que decían dividamos al Perú en Perú del Norte y Perú del Sur. Okay. Y de repente es una salida, pero yo creo que sería traicionar este proyecto y esta visión de Pachacútec y Tupac Yupanqui. Y yo creo que si ellos creyeron en esta unidad, yo también creo en ella. Y obviamente como admirador de estos personajes, mi posición es que sí podemos trabajar en rescatar lo mejor de cada cultura para sintetizarla, porque pruebas tenemos. Lo hemos logrado en la comida. O sea, la comida peruana es una comida netamente fusionada, de sincretismo, de unión de culturas. O sea, a ver, descolonializa el pisco. Cuando el pisco tiene uva que fue traída por los españoles. Ya no es, ¿no? Descolonializa el anticucho. Haz un anticucho que sea netamente andino. No puedes, ¿no? No puedes. Entonces la comida peruana es una muestra de que sí se puede hacer esa unión, ese sincretismo. La música es otra. La música es una clara muestra del sincretismo. Descolonializa la marinera. Descolonializa la música criolla. Ya, que sea sin guitarra porque la guitarra es española, ¿no? No puedes. No puedes. Por eso yo creo que es más fácil la unión que la división. Lo que nos falta es llevar ese éxito que hemos logrado con nuestra música, con nuestra gastronomía, que ha sido un éxito a nivel mundial, creo que ya nadie lo duda, ¿no? Repercute pues ya en todo el mundo, ganamos premios a nivel mundial. Eso llevarlo a nuestra sociedad, llevarlo a las personas,
Ese es el paso que nos falta. Y es por eso que, voy a citar ahora a Víctor Andrés Belaúnde, decía, el Perú es un proyecto de sincretismo que ha empezado pero no ha finalizado. Empezó desde Pachacútec, empezó desde que Tupac Yupanqui dijo, vamos a tomar a los mitimaes, que eran esta población que vive en el Cusco, y los vamos a llevar a Quito para que les enseñe el quechua y para que les enseñe nuestras fiestas y nuestras tradiciones y que vivan como nosotros. Desde ese momento comenzó la integración. Continuó en el virreinato, con la religión y con la lengua. Y el día de hoy sigue continuando, pero no ha terminado. Estamos a mitad de camino. Tenemos elementos que han funcionado y elementos que no están funcionando y que todavía necesitamos unir. Entonces es un proyecto que ha iniciado, pero que todavía no termina. Y bueno, pues yo sí creo firmemente que no se debe dejar a la mitad, que no nos debemos rendir y tirar la toalla y decir ya, Perú el norte, Perú el sur, y al diablo con los que no piensan igual que yo. Yo pienso que hay que hacer este trabajo de unidad, en respeto y en memoria de todos estos personajes que admiramos desde Pachacútec. Claro que sí, también coincido con eso, Rafael. Rafael, ya realmente las reflexiones han sido bastante profundas y qué bueno que existan estos espacios para pensar un poco en el Perú, en el país que todos queremos. No quería dejar pasar esta oportunidad, más que todo, para hacerte una consulta. Nosotros en la universidad siempre... cuando se hablaba de Heidegger, que es un filósofo alemán, para los que nos están viendo, considerado como un pensador, un filósofo alemán más importante del siglo XX, que su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea. Lo que yo quería preguntarte es, siempre había ese debate, ¿no? Si, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que Heidegger, contribuyó al pensamiento filosófico, pero si este señor de alguna manera, directa o indirectamente, apoyó o estuvo a favor del nacionalsocialismo. ¿El partido nazi? Exacto. Eso lo limita, eso lo veta. Había un debate intenso en la universidad. ¿Qué opinas tú? Queríamos escuchar sobre ese tema. Fue un nazi convicto y confeso. Heidegger fue miembro del partido nazi. Yo creo que más como alemán que como filósofo. Porque se dejó llevar por este nacionalismo propio, ¿no?, de efervesciente que surgía en la Alemania de aquella época. Obviamente luego se arrepintió y pidió pues que sus ideas filosóficas no sean confundidas, que de hecho si tú lees Sed y Tiempo no tiene ideas nazis. Sed y Tiempo, la filosofía de Heidegger no está impregnada de la filosofía nazi. Tal vez sí está impregnada de un poco de, ¿cómo decirlo?, tradición alemana. Porque recordemos que los nazis también exaltaban pues a las odas, las antiguas odas germanas, ¿no? Y esta especie pues de nostalgia por el pasado y estas regreso a lo épico y al paganismo germano, ¿no? Pero eso no significa que debamos dejar de lado a Heidegger. No confundiría yo su vida política con su filosofía, porque él mismo no los confundió. Si encontrara rezagos de nazismo en la filosofía de Heidegger, yo sería el primero en decir no, Heidegger es nocivo, ¿no? Obviamente. Pero creo que no cayó en eso. A pesar de yo no estar de acuerdo con Heidegger en muchas cosas, ¿no? Heidegger inicia el existencialismo, que luego se profundiza con Sartre. Bueno, Heidegger tiene un existencialismo más cristiano. Sartre tiene ya un existencialismo ateo, que es el padre del posmodernismo y del relativismo moral, con el que obviamente no estoy de acuerdo porque yo no soy un relativista moral. Pero bien podría decir, bueno, pero el existencialismo tiene sus raíces en Heidegger, y si es verdad, y en eso yo no concuerdo, porque yo soy existencialista. Yo creo que existe una esencia que previa a la experiencia.
no nos construimos como ontológicamente, como ser, como afirmaba Sartre, ¿no? Sino que existe una ley natural y una esencia que nos constituye. Y obviamente eso es totalmente alejado de las ideas de Heidegger. Claro. Así que si yo no concuerdo con Heidegger es por eso. Pero no porque, no por su relación con el partido nazi, que obviamente es criticable, pero no lo he visto que está dentro de su filosofía. Y creo que él mismo se dio cuenta, el mismo Heidegger se dio cuenta que había cometido un error ahí, así que, bueno, juzgarlo por eso sería juzgarlo con una visión del siglo XXI, ¿no? Que todos dicen que todos somos generales cuando se ha perdido la guerra. Ya, después de la guerra todos decimos, sí, qué mal, ¿cómo es posible que hizo esto? Bueno, pongámonos en el alemán de 1930, en que no se sabía nada ni de quién era Hitler, ni de las consecuencias que iba a tener las monstruosidades que desarrolló. Así que no sería justo, creo yo, criticar a Heidegger con un pensamiento del siglo XXI, sabiendo todas las consecuencias y todo lo que fue el nazismo. Juguémoslo desde su época, y creo que en este sentido el mismo Heidegger reconoce sus errores, y por lo tanto, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. Y si bien discrepo con Heidegger, en su filosofía es por otros temas. Obviamente no me parece bien que haya integrado el partido nazi, pero el descartar su filosofía por esto creo que no hay una correlación, no están de la mano. Bien, bien, Rafael, de acuerdo. Antes de que nos vayamos, es importante dar a conocer nuestros seguidores, que justamente por aquí nos han escrito, Rafael, por ahí que yo he tratado por cuestiones de internet poder conectarme. Por ahí Alex nos dice, ¿sus libros son basados en la vida real de historia o es algo como un fanfiction? Es una consulta que le hace a Alex. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, siempre en todo momento mencioné que eran ficción histórica. Y esto significa que están basados en historia, pero tienen elementos de ficción. Tal vez más el primero que el segundo. A ver, voy a explicar un poco de los dos para responder la pregunta. El primer libro, El secreto del último Inca, ocurre en la actualidad, no ocurre en tiempo presente, pero los personajes tienen que descifrar una conspiración para encontrar a los descendientes de Francisco Pizarro. Y se remonta entonces bastante al matrimonio de Francisco Pizarro con la hermana de Atahualpa, con Inés Huaylas Yupanqui. Así que sí está basado en un hecho real. Pizarro tomó como esposa a Inés Huaylas Yupanqui y tuvieron 2 hijos que unían la sangre del Marqués de la Conquista con la sangre real del Inca, y eran los herederos pues de un reino del Perú. Esto es algo real, esto lo encuentran en el libro de María Rodborowski, Francisca Pizarro Yupanqui, una ilustre mestiza. Pero tomando ese hecho, desarrolla todo un argumento en donde el descendiente de Francisco Pizarro quiere convertir al Perú en una monarquía para ser el rey del Perú, él mismo. Obviamente este es un argumento de ficción, pero conforme vayas leyendo la novela, vas a encontrar datos históricos que sí fueron verdad. El segundo caso, que es el de la novela de Pachacútec, ya es mucho más basado en historia, porque es una novela de un personaje que existió, pero obviamente tiene tintes de ficción para llenar algunos vacíos que no conocemos de la vida de Pachacútec y también para hacer avanzar la trama. Yo diría que es un 80% sacado de los libros de historia y un 20% de ficción que nos ayuda a mover la trama, pero tiene mucho más de historia que de ficción. Es didáctico, entonces. Es didáctico. Así excelente. Voy a añadir, por aquí tenemos Mariluz, que te dice la historia que no nos cuenta. Gracias. Pili te dice, bien, capitán. Pili es mi amiga, le mando saludos a Pili.
Ok. Howard nos dice Capitán Perú, un capo. Bueno, todos coincidimos en ese. Howard por aquí menciona, reivindiquemos nuestra historia y entendamos que somos el fruto de uno de los más grandes mestizajes en esta parte del mundo. La cultura andina y la hispana dieron fruto a lo que es hoy, que es el Perú y todos nosotros como peruanos. Justamente gracias. Gracias, Howard, por captar y resumir también el mensaje. Gracias a ti también, Rafael, por estar con nosotros. La verdad es que te agradecemos. Ha sido una velada bastante interesante, una reflexión, de reflexión sobre todo. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversar de estos temas, que el día de hoy hay muy pocos espacios en donde creo que reflexionamos sobre qué es el Perú, qué es lo que ha sido el Perú y a dónde queremos que vaya el Perú. Así que siempre todo espacio en donde se tengan este tipo de conversaciones y reflexiones, pues son para elogiar, y qué bueno que estén en este proyecto. Muchas gracias, Rafael. Justamente me hiciste pensar en ese sincretismo. Nuestra lengua, el español, evidentemente, la palabra choclo, la palabra vicuña, la palabra quinoa, cancha, son palabras que justamente se utilizan en el español, y es que el español no es netamente puro, es que justamente tiene suma de varias lenguas y entre estas tenemos al quechua. Bueno, voy a dar un ejemplo adicional, porque esto me lo enseñaron también unos amigos españoles que me dijeron, tú mucho hablas de la influencia de España en el Perú, pero no hablas de la influencia del Perú en España. Claro. Y tú sabes que el plato típico de España es la tortilla española, que está hecha en base a papa, que viene del Perú. Claro. El plato nacional de España está hecho con un ingrediente peruano, imagínate. Y la palabra papa es un peruanismo también. Es quechua, sí. Así es. Peruanismo, así es. Bien, Rafael, un gusto enorme, de verdad. Qué grandiosa noche contigo. Y bueno, nos despedimos, Paul, y bueno, yo sé que algunos se van a poner tristes. Sí, yo creo que podríamos de repente una segunda oportunidad seguir hablando sobre el tema. Y en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, Rafael Aita, esperando que continúe sus éxitos en su trayectoria profesional y personal. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden que en los próximos programas, gracias a ti, Rafael, de verdad, mil gracias. No se olviden que en los próximos programas contaremos con destacados profesionales. Seguimos contando con destacados profesionales. Hoy estamos con un gran ingeniero industrial y bueno, también un gran capitán que puede comandar muy bien nuestro Perú gracias al aprendizaje que tenemos de él, sus enseñanzas respecto a la historia. Bien, también contaremos con temas bibliotecológicos, educativos y culturales. Si no quieren perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones, estén atentos al fanpage de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Esto fue Biblioqué. Buenas noches, Rafael. Buenas noches con todos.